yo sí un poco quería arrancar contando esta experiencia de cómo una radio sesentona, una radio casi ya de la tercera edad, porque Radio Progreso tiene 63 años justo, este 2020, ha incursionado también en este mundo de las tecnologías, de las redes, de las alianzas, para llegar a otro público, cómo se junta el público del medio tradicional, la radio es un medio tradicional, si ustedes saben, y el papel que jugó desde la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, cómo se junta con todo esto que tiene que ver con las redes. Pues antes de eso quería yo hacer mucho énfasis porque desde Radio Progreso, ¿verdad? Que es una obra de la Compañía de Jesús, de los jesuitas en Centroamérica. Ustedes saben, los jesuitas son sacerdotes que tienen, bueno, muchas obras desde educativas, desde el sector social. Nosotros pertenecemos al sector social. Está la UCA del Salvador, está la Landívar, están las parroquias, está el Teatro La Fragua. Pues nosotros formamos parte del sector social de la Compañía de Jesús o de los jesuitas, que también apostamos, ¿verdad? Tenemos un gran plan estratégico que se inserta en la construcción o el aporte de una Centroamérica distinta. Pero, ¿cómo estamos entendiendo la comunicación? Queríamos partir primero de eso, ¿verdad? Porque cuando hablamos de comunicación, a veces no se entiende la comunicación como parte de la cultura. Y hago la aclaración, cultura, que es un término que todavía está en evolución. Me encanta porque ni siquiera hemos terminado de, ¿verdad? Yo creo decir, este término es así, así se va a quedar, sino que cómo va evolucionando. Entonces, yo me preguntaba cuando leí el correo de Jennifer por dónde entrar. La FES está trabajando mucho todo el tema de la comunicación y la cultura. Justo yo estoy sacando una maestría en la UCA y gran parte de comunicación estratégica, gran parte la da, bueno, Omar Rincón, que es también alguien que está muy de cerca, ¿verdad?, con la FES, y nos cuestiona ahora el tema de la cultura y cómo se incursiona en estos días. Pues yo también quería dejar como posicionado qué estamos entendiendo en Radio Progreso por comunicación y sobre todo por cultura, y por qué cuando estamos hablando de comunicación estamos hablando de cultura. Bueno, porque la comunicación no solo es conocer, no solo es conocimiento, sino también reconocer otras realidades, reconocernos diversos, reconocer en el momento en el que estamos. También porque la comunicación está expresando ideas y sentimientos, emociones, todo lo que tiene que ver con los gustos, y eso está inserto en el tema de la cultura, ¿verdad? Y porque también vamos, además de los argumentos y las razones que son fundamentales, pues no lo vamos a echar a un lado, sí creemos en este caso que es el tema de las percepciones y de las emociones que la ciudadanía y que en este caso las audiencias están sintiendo, ¿verdad? Entonces sí le apostamos a esa comunicación que vaya aportando a la transformación de esa cultura, ¿verdad? O de esas culturas en este caso, sobre todo en una región como Centroamérica. Y luego aterrizando, dentro de esa comunicación también está el periodismo, ¿verdad? Y para nosotros el periodismo es también una forma de ver el mundo, como la mirarán los sociólogos, como la mirarán los médicos, pero sí creemos en esa visión de cómo los periodistas, hombres y mujeres, estamos viendo esa realidad. Entonces, para Radio Progreso, ¿qué es? Bueno, significa un acompañamiento desde la actualidad, desde lo inmediato, desde el ya, y también un poco a hacer uso, ¿verdad?, del sentido que tiene la radio. Ustedes saben por qué la gente escucha la radio. Porque sabe si hay un hecho, ahí está, es inmediato, es instantáneo. Claro, ahora hay que ver cómo las redes sociales, sobre todo el Facebook y todo lo de las redes sociales también se ha puesto a eso de la inmediatez, pero la radio ha sido el ya, ¿verdad? El informar ya. Entonces, ese servicio creemos que es importante, que hay que darlo, porque en medio de un montón de hechos que acontecen en Honduras es como necesario poner en agenda esos temas de actualidad. También todo lo que tiene que ver con el sentido de la coyuntura, ¿verdad? Y cómo esa coyuntura también se conecta con un contexto. Y sobre todo, miren, en Radio Progreso hacemos e intentamos mucho eso, o sea, el tema de la violencia, por ponerles un ejemplo. Nosotros cubrimos un hecho sangriento, violento, únicamente si va acompañado de un análisis. ¿Por qué la violencia hacia las mujeres? ¿Verdad? ¿Por qué se genera la violencia en Honduras? Porque creemos que de sangre están llenos todos los medios de comunicación y no queremos que sea el mejor aporte. Y vean, sería actualidad, por supuestísimo, una masacre o cómo murió ese defensor en el departamento de Olancho. Sí, vamos a informarlo, pero creemos que también es necesario, ¿verdad?, contar un contexto. Bueno, es porque somos uno de los países en América Latina donde más están asesinando a ambientalistas, porque no está funcionando el mecanismo de protección. Hay que contar todo lo que hay alrededor de esa historia. Y bueno, un elemento que ahora
y que siempre ha caracterizado, yo creo, a Radio Progreso en estos 63 años, es el tema de las historias. ¿Verdad? Le ponemos mucho, pero mucho peso a la realidad de la gente. O sea, nosotros hemos ido evolucionando. Fuimos en un momento la voz de un pueblo en marcha en los años 80, luego la voz de un pueblo en marcha fue primero porque decía, la voz de los sin voz, ¿verdad? Fue la voz de los sin voz porque en los años 80 todo este tema de la doctrina de seguridad nacional, todos los procesos de militarización que iniciaban, tenían a la gente sin oportunidad de denunciar lo que estaba pasando. Entonces, Radio Progreso estaba ahí. Y luego la voz de un pueblo en marcha, cuando comenzaron todo este proceso también ya de reforma para la institucionalización de este país. Y luego dijimos, bueno, miren, nosotros no podemos ser la voz de nadie porque la gente tiene voz. Pero la gente tiene voz, aquí ningún medio va a venir a usurpar. Nosotros podemos ser, bueno, la voz que está con vos, la voz que acompaña a esas voces que están denunciando. Entonces sí creemos, ¿verdad?, que en estos 63 años uno de los grandes aportes que hemos estado haciendo es todo el tema de esas historias de vida. Esas historias que, por ejemplo, mencionaba Jennifer ahora, el tema de las caravanas. Tiene allá 3 de nuestro equipo cubriendo esas historias. Y porque sí creemos que es miles de gente que anda así, pero cada una de esas es una historia que se conecta con esa realidad. Y le vamos a seguir dando mucho énfasis a esas historias de vida que para nosotros son como el plus que Radio Progreso puede dar en toda la diversidad de medios que hay en este país. Y bueno, ¿qué tipo de periodismo queremos hacer? Un periodismo que escarbe, que es escarbar, sacar esa tierra, profundizar sobre eso. Y sonará muy fuerte esta palabra, pero para nosotros también es incomodar al poder, joder al poder, ¿sí? Porque resulta que si uno va a estar de parte de los sobrevivientes, cuestionar, se requiere eso, ¿verdad? Bueno, yo tengo que cuestionar por qué el estado de las cosas, tengo que cuestionar por qué este modelo instalado. Porque un periodismo amable lo entendemos como relaciones públicas. Y ese periodismo es el que Radio Progreso no quiere hacer. Entendemos que es necesario hacerlo y que es parte de la comunicación, pero que en nuestro caso, luego de 63 años, ratificamos que es lo que no queremos hacer, que queremos incomodar, queremos que nos sigan cerrando las puertas de las instituciones del Estado, pero porque entiendan que estamos ahí haciendo ese trabajo de veeduría, de auditoría, de pedir cuentas sobre lo que están haciendo. Entonces, bueno, Radio Progreso, por la pregunta que decía Luis, miren, ahora somos un medio nacional. Normalmente la gente sí nos asocia mucho a lo comunitario porque emprendemos procesos de comunicación popular, ¿verdad? Porque acompañamos a radios comunitarias, porque formamos a corresponsales populares, pero somos una radio alternativa que acompaña procesos de educación, ahí sí metemos la colita, de educación y comunicación popular. En la actualidad estamos llegando a 13 de los 18 departamentos del país, con 3 frecuencias a nivel nacional. En Tegucigalpa, ¿verdad?, para quienes están por allá, es el 103.3 FM, igual en el Valle de Sula, luego una repetidora en el Valle de la Guan y otra repetidora en La Ceiba. Que nos cuesta un mundo, muchísimo que Conatel nos esté dando permisos de operaciones, aún en las últimas 2 frecuencias, tenemos que tener programación diferenciada, únicamente unimos en franjas específicas, bueno, porque darle repetidoras a Radio Progreso también significaría, ¿verdad?, que vamos a estar ahí con esta programación que hasta ahora hemos hecho en estos 63 años. Luego, algunas de las cosas que hacemos, porque no únicamente somos la frecuencia en el dial, en esa que pueden escuchar, estamos en nuestra página en la web, ¿verdad?, www.radioprogresohn.net, estamos en redes sociales, estamos ahora produciendo mucho el tema de humor crítico. Ustedes saben, desde el golpe de Estado fuimos de los primeros medios de comunicación en decir que lo que estaba pasando en Honduras era un golpe de Estado, nada una sustitución, ¿verdad?, constitucional o nada de esos términos. Desde un principio lo dijimos, es por eso que ese mismo día, el 28 de junio del 2009, fuimos cerradas, fue la segunda vez que fue cerrada Radio Progreso, porque luego fue también en el régimen militar de 1979 que fuimos cerrados. Entonces, para nosotros el tema del humor crítico, a través de los Notinadas, que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo, fue muy importante porque era también la forma de llevar un poco también de desestrés en medio de una situación tan difícil y tan cruda como la que estaba enfrentando Honduras. Así que es algo de estas cosas que estamos haciendo, la producción de audiovisuales, documentales, el tema de nota escrita, las notas radiales. Y bueno, luego nosotros decimos lo que nos identifica. Yo les comento,
yo coordino el área de comunicaciones de Radio Progreso, pero Radio Progreso es parte del ERIC, que es el equipo de reflexión, investigación y comunicación. Pero en el ERIC hay investigadores, hay sociólogos, hay promotores sociales. Entonces, pero en el área de comunicación, ¿qué buscamos? Y no es un medio que quiere, en este caso, posicionarte entre los primeros 5 medios de comunicación, no. Decimos, Radio Progreso le va a apostar, esto es parte de nuestro plan estratégico, a animar a una ciudadanía informada, que participe, que denuncie, que proponga y también que celebre las expresiones soberanas a través de la comunicación y la educación popular. Bueno, luego es como lo hacemos, ¿verdad? Porque cuando uno construye planes estratégicos, el papel aguanta con todo, pero luego un poco hay que ir bajando eso. Bueno, construyendo propuesta comunicacional participativa, que cuesta, que todavía, miren, nuestro plan estratégico lleva 3 años y seguimos reinventándonos, fortaleciendo las plataformas de comunicación, creemos que es importante, desarrollando también estrategias de incidencia. Entonces, yo sí quiero, es importante decir, tiene mucho peso el tema de la radio, y sobre todo el área de comunicaciones, que es donde yo estoy, pero nos nutrimos, por ejemplo, del sondeo de opinión pública que hace el ERIC. Recientemente hubo investigaciones académicas como redes de poder que nos revelan quiénes son los poderosos de este país, ¿verdad? Entonces también somos parte y tenemos, creo yo, esa información, esa investigación de primera mano de estos compañeros que literalmente lo tenemos a la puerta, ¿verdad? Porque yo aquí en mi oficina, los abogados están ahí, quienes llevan litigio estratégico ante el sistema interamericano están ahí, quienes están acompañando a las víctimas están ahí. Entonces, también para entender que eso nos corre, no como un privilegio, sino creo yo como una responsabilidad de saber acompañar al pueblo hondureño de forma integral. Luis me va diciendo por ahí. Bueno, yo también quiero hacer un poquito de alto en los procesos que hasta ahora estamos desarrollando en la radio, toda la parte informativa, que son noticias, los análisis de realidad, el debate que nos ha costado, yo voy a reconocer, en un país tan polarizado como Honduras y donde los actores, ¿verdad?, no están ni siquiera acreditados y hay mucho, pero mucho, en este caso, descrédito de los distintos sectores, ¿verdad? El reciente sondeo de opinión pública, por ejemplo, dice que la gente no confía en los medios de comunicación, no está confiando en el Poder Judicial, ha bajado mucho la confianza en el tema de las iglesias. Entonces, hay un descrédito de los distintos sectores de la sociedad. Entonces, ¿cómo se genera debate frente a una sociedad tan polarizada, ¿verdad? Y de tantos enfrentamientos como la hondureña? Eso también es como un reto fundamental que desde ya yo voy anotando ahí que nosotros tenemos para estos años que vienen. Toda la parte del periodismo de investigación también nos ha costado porque, cuesta pasar de lo radial a lo multimedia y cómo esos formatos también llevan otro tipo de contenidos, profundidad. Yo creo que la pandemia nos ha lanzado, lo del golpe de Estado fue como el inicio, ¿verdad? Y nuestro tema fuerte fueron las violaciones a los derechos humanos, cómo explicarle a la ciudadanía lo que estaba pasando y que ese golpe de Estado el 28 de junio de 2019 iba a abrir una nueva realidad y un nuevo ciclo para Honduras, ¿verdad? Que era el deterioro de toda la institucionalidad y del Estado de Derecho. Y ahora, bueno, la pandemia también nos ha abierto la oportunidad de dar monitoreo a las ejecuciones presupuestarias, a contarle a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, en la Municipalidad del Progreso, algunas de las investigaciones que hemos hecho, cómo los fondos que fueron para la comida fueron a dar a manos de activistas o cómo fuimos los que revelamos que ahora, imagínense, 6 meses después, lo está investigando el Ministerio Público, el gobierno autorizó varios millones y equipos para el hospital militar para atender la pandemia del COVID-19 y sabemos que es un hospital privado. Entonces, hemos ido ahí de a poco, porque también cómo creer en mucha de esta institucionalidad y en los datos que está dando. Pero sí creemos que el reto de este país es el tema del periodismo de investigación y queremos estar ahí. Y uno, yo creo que de los aportes es el tema de la intermediación. Bueno, nosotros llevamos como que 30 años con un programa que se llama Foros Populares, que precisamente es llegar a las comunidades y hacer intermediación entre la comunidad y las autoridades. Entonces, por ejemplo, los conflictos territoriales a raíz del modelo extractivo es llegar, por ejemplo, a Zacate Grande. ¿Qué está pasando en Zacate Grande? Convocar a las autoridades, convocar a la comunidad, cómo se explica lo que está pasando en esas playas, el caso Guapinol, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hacemos todo ese tema de periodismo de intermediación. Y luego, bueno, lo de las alianzas, que también ustedes un poco hacían bastante énfasis en esto. Miren, nosotros creemos que el buen periodismo se hace también en coordinación con otros.
¿verdad? Aquí no es de protagonismo y sobre todo en realidades de tanto peligro o eso. Me gustaba, me explicaba Jennifer, a mí decía, los retos de crear contenidos en la era digital en un contexto de represión y criminalización. Y yo le ponía la colita al estilo Honduras, porque yo sí creo que aquí tenemos patrones que se han venido reforzando desde la década de los 80 y que entendemos que hacer buen periodismo y cuidarnos, sobre todo, requiere de alianza. Y ahí ningún titular vale la vida de ninguno de los periodistas que estamos acá. No necesitamos, en este caso, digamos, competir con ningún otro medio de comunicación. Entendemos que nuestra labor es saber acompañar a la gente. Pues bueno, hemos hecho varias alianzas. Miren, la más importante, yo esto sí lo digo siempre con mucho orgullo, Radio Progreso lleva 13 años con una red de corresponsales, la más grande que hay en el país en comunicación popular. Más de 35 corresponsales, todos voluntarios a nivel nacional, pertenecen a radios comunitarias y también a liderazgo, o sea, amas de casa que hemos formado en comunicación popular, desde en aquel tiempo agarraron una grabadora, ahora están con el teléfono, mandando notas de WhatsApp, y por eso que la radio ahora decimos que es una radio nacional, porque por ejemplo nosotros no estamos llegando al departamento Olancho, pero tenemos corresponsales, o no estamos llegando a la zona sur, pero tenemos corresponsales, ¿verdad? Entonces, para mí, este trabajo que se ha hecho de los corresponsales es como fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, el caso Guapinol. Nosotros en el departamento de Colón tenemos 6 corresponsales. Uno de los criminalizados en el caso Guapinol es nuestro corresponsal. Tuvimos que sacar un corresponsal de ahí por todo el tema de las amenazas. Entonces no tuvo que ir el periodista, no tuvo que ir Yolani, no tuvo que ir el resto de los periodistas de la oficina acá para cubrir este tipo de información. Y así están, 35 corresponsales, 13 años en un proceso de formación continuo. Bueno, vos mencionabas a Roberto, yo creo que APN fue de la gente que creyó, desde un principio, ¿verdad? Le ha apostado a esta red de comunicación y he estado ahí. Y hay una mezcla interesante, miren, porque es el líder de la comunidad con las radios del Copín, por ejemplo, o las radios de la Ofrane, o ya abrieron las radios tolupanas allá. Entonces, damos un tipo de acompañamiento desde la parte técnica, desde la formación y desde toda esa agenda informativa, ¿verdad? Cómo posicionamos en la agenda informativa esos grandes temas que los medios de comunicación no están visibilizando. ¿Cuántas veces los tolupanes aparecen en estos grandes medios de corporación? ¿Cuántas veces nos están diciendo es que están siendo asesinados? Ahora Zacate Grande. Esas temáticas han sido, por historia, un aporte que sentimos que hay que dar desde Radio Progreso. Y bueno, formamos también parte de alianzas internacionales como la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Yo creo que por eso siempre nos han asociado así como radio comunitaria, pero nosotros decimos, acompañamos procesos de educación y comunicación popular. También Voces Nuestras, ¿verdad? Y esas instancias internacionales, regionales, que creemos que donde hay una alianza de pares, ¿verdad? Que podemos aportar, estamos ahí. Y bueno, también otro apartado, otro proceso grande es todo el tema del entretenimiento, porque ustedes saben, nosotros somos una radio de 19 horas al día, de eso que 6 horas son de información diaria, pero el resto es entretenimiento, para los productores de programas juveniles, programas destinados también a las amas de casa, programas destinados a los migrantes. Ahora, por ejemplo, tenemos 13 programas con organizaciones independientes. De esos 5 son programas de organizaciones feministas, desde el Foro de Mujeres por la Vida, desde la Red de Defensora, porque también creemos que es un aporte que tenemos que dar. Si estamos hablando de comunicación estratégica, las organizaciones tienen derecho a tener un espacio, tienen derecho de posicionar en la agenda pública el discurso que están teniendo, y así lo hemos visto en Radio Progreso. Y es también una opción de hacer alianzas, no es que te vende un espacio, no nos interesa. Primero, porque no vendemos espacio. Segundo, porque tenemos unas políticas con el tema de la publicidad. Es porque a mí me interesa trabajar con esta organización y sé que tanto Radio Progreso como esta organización nos va a apoyar, ¿verdad? Eso que estamos haciendo. Bueno, en la parte de multimedia, lo que les decía, que para nosotros es, o lo que le llaman transmedia ahora, hacemos documentales, toda la parte de notas periodísticas, ahora estamos con el tema de videos animados, GIF, infografía, en la marcha. En la marcha nos ha tocado, ¿verdad? Pero es de un servicio que creemos que hay que hacer, porque también ahora estamos acompañando varios procesos de campañas o de contextualización de campañas para las organizaciones. Bueno, y luego algunas de estas producciones que estamos haciendo, miren, es interesante porque somos el medio como tal, pero luego esa otra parte de la comunicación que les mencionaba, por ejemplo, trabaja con el COPIN la estrategia para la causa Berta Cáceres. O nos toca un poco acompañar
gracias Luis, acompañar todo lo que está pasando en Guapinol. Entonces, de crear el branding para la contextualización de la campaña, desde cuánto va a durar la campaña, con quiénes vamos a hacer alianza, qué contenido, cómo dosificamos. También ese servicio creemos que lo damos, bueno, yo sí, si me dirían en alguna vez siento que algo de esas relaciones públicas nos toca acá, porque es decir, bueno, miren cómo está la causa de Berta Cáceres, muestren cómo hacemos de esa parte jurídica y de lo político una estrategia también de comunicación, pero o sea, sí creemos que podemos aportar y es por eso importante. Entonces, rapidito, entonces, para terminar, estas son algunas de las producciones que hemos estado haciendo. Nos preguntaban cómo introducimos a la era digital, era esos contenidos, esos grandes informes, datos, cómo lo canalizamos a la gente a través de un clip. Y algo de eso es lo que estamos proponiendo en estas nuevas producciones que estamos haciendo. Creo que no se escucha, fíjate. Busca la opción de compartir audio desde la computadora. Ahí te sale en el Zoom. Yolani, no escuchamos, aunque podemos verlo, creo que. Ah, no estaban escuchando. No. Bueno, entonces este tipo de producciones, más en esa línea de contenido, lo que les decía, el tema de las campañas, digamos, por ejemplo, con el tema de Margarita, ¿verdad? Y sobre todo esos defensores, que para nosotros es como necesario, ¿verdad? Visibilizar porque qué medio va a sacar la vida de Margarita, qué medio va a decir que el caso continúa en la impunidad, que la fiscal que lleva el caso fue asesinada, que su familia tuvo que salir del país. ¿Cómo lo hacemos? No lo hacemos solo. Por ejemplo, este caso lo lleva el Foro de Mujeres por la Vida. Entonces, ahí literalmente hacemos una coordinación y una alianza. Y en esta temática es lo que queremos hacer. Entonces, si ven, es una mezcla ahí media rara de varias cosas. Sí creemos, si ustedes me preguntaran a mí cuáles son los principales retos de Radio Progreso, el periodismo de investigación requiere mucho tiempo y a veces aquí hay que estar en mil cosas a la vez, pero ese tiempo hay que dejarlo, si creemos. Luego, el tema de lo creativo. Yo creo que todas estas temáticas se pueden hacer ahora a propósito de arte, ¿verdad? O sea, yo sí creo que el arte y la cultura tienen que interrumpir la comunicación, mezclarse y aportar. Entonces, todo eso también requiere tiempo y en esa línea estamos con Radio Progreso y el tema de la seguridad. Nosotros tenemos 17 de los compañeros del ERIC y la radio que tienen medidas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que les decía, 3 corresponsales que los tuvimos que sacar de sus territorios, uno en el Valle de la Guan, porque está el caso de la minera Inversiones Los Pinares, ¿verdad? Que recuerden ustedes que es de Lenir Pérez con la hija de Miguel Facusé. Él es el que más informaba y también estaba en Diario Colón. Luego el caso del departamento de Atlántida, Julio Uceda, tuvimos que sacarlo, y Eric Pineda, que es un caso un poco más complejo porque está vinculado con el tema de la violencia que se da a raíz de las maras y pandillas. Entonces, sí hemos tenido claro una cosa, ningún titular va a valer la vida de la gente, no estamos interesados en ese tipo de periodismo, no le vamos a apostar a ese tipo de periodismo, sino cómo las frecuencias de Radio Progreso y todo lo que nosotros hemos ganado, creo yo, en todo este tiempo se pone al servicio de darle esas herramientas a la ciudadanía y que también esté demandando información de calidad que esté respondiendo a la cotidianidad que están viviendo, ¿verdad? Como nuestra programación está muy de cerca con esa realidad que vive la gente. Si no es así, pues el proyecto de Radio Progreso habrá fracasado en estos 63 años.